Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Psicología en Desarrollo, el podcast de Fogata y Psicología en Desarrollo, ¿no? El día de hoy me acompañan la psicóloga Mariana Contreras. Hola, mucho gusto. Hola David, Ari, Monse, un gusto estar aquí otra vez con ustedes y platicar una vez más de un tema interesante. La psicóloga Ariana Briseño. Hola, ¿qué tal David, Mari, Monse y a toda nuestra audiencia? Un gusto de igualmente estar por aquí. Y tenemos a la psicóloga Montserrat Olivo. Hola Vince, Ari, Mariana, ¿qué tal? Un gusto a toda la audiencia que nos escucha o que nos puede ver. ¿Cómo está? Perfecto. Pues esperemos que la audiencia no esté sufriendo de ese pues trastorno social de ansiedad. Vamos a estar hablando el día de hoy de algo bastante interesante. Y el día de hoy vamos a empezar de una forma algo distinta, ¿no? Vamos a hablar con un ejemplo de un caso. Vamos a hablar de Gerald, un hombre de 36 años de edad, que llevaba 12 años trabajando como contable en una empresa multinacional de transportes y que se presentaba pues a lo largo de su historia pues un historial de ansiedad social severa, ¿no? El diagnóstico SIT o justamente SPIN revelaba que él llegaba a cumplir con los criterios diagnósticos del DSM-4 para ese tiempo, ¿no? Para la fobia social generalizada. Ya hemos hablado sobre los criterios diagnósticos a la hora de evaluar este tipo de trastornos. Gerald revelaba esta ansiedad intensa en la mayoría de las situaciones sociales, con un miedo agobiante a que el resto de las personas se fijaran en él. Su principal preocupación era que las personas a su alrededor advirtieran que se ruborizaba, o que él se acaloraba, o sudaba, o que pensaran: ¿qué le ocurre? No parece normal. Debe de tener una autoestima muy baja o algún problema mental grave. Gerald creía que las personas podrían atravesarlo incluso con la mirada, y por ello él se mostraba hipervigilante cuando estaba rodeado de esas personas. También le preocupaba que los demás pensaran que era aburrido o que les hacía perder el tiempo, y señalaba que casi siempre que estaba con las personas solía sentir ansiedad y recordaba esta ansiedad de forma excesiva. Con los años había llegado al punto de evitar todos los contactos sociales que le fueran posibles, pasado la mayor tiempo libre a solas y aislado. Nunca había tenido alguna relación íntima o alguna pareja o había disfrutado de amigos cercanos. Prefería evitar a las personas por esta misma ansiedad y el miedo a que estas interacciones sociales derivaban en obligaciones hacia los demás. Aunque él reconocía que la evitación había sido perjudicial para su carrera profesional, un año antes se había asociado con un club de salud durante varios meses, pero acudir incluso le generaba demasiada ansiedad. Y valoraba como muy provocadores la participación de él en las reuniones. Y acudir a un curso, encontrarse con gente desconocida, contestar el teléfono, tomar un transporte público o incluso visitar a un conocido. Ujú. Estos síntomas pues que él ha estado atravesando desde la infancia, justamente nos hablan del tema del día de hoy, la ansiedad social. Que de vez en cuando, pues mi vida se puede ver muy limitada a esta soledad autoimpuesta, ¿no? Y muchas veces algo que él comentaba es: estoy cansado de esperar a que comience la vida, algunas veces solo quiero que acabe de una vez. Al final de cuentas nosotros podemos encontrar que este tipo de ansiedad derivada en una fobia social crónica y severa, pues llega a tener eh, parte de esta o de estos criterios, como lo decía anteriormente, para el trastorno de la personalidad. Para el trastorno de la personalidad por evitación, el cual indica los esfuerzos que Gerald hace para evitar contactos interpersonales significativos en el trabajo, la falta de voluntad para relacionarse con las personas y el miedo a las relaciones íntimas, así como la inhibición a nuevas relaciones interpersonales y percibir una inferioridad en relación a los demás. Incluso el rechazo a participar en cualquier actividad social. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo detectar y tratar este tipo de fobias, así como la ansiedad generalizada y algunos puntos que vamos a estar notando sobre ese trastorno de ansiedad que para Libush es el más olvidado.
Bueno, y justamente con este caso que nos compartes, David, me parece bastante interesante porque en efecto, ¿no? No solo con algunos otros trastornos por este de evitación, por ejemplo, que nos compartes, puede confundirse. Incluso me parece que es apropiado partir desde una base de identificar cuál es la diferencia entre un miedo y una fobia, ¿no? Para ya ir, pues, dirigiéndonos un poquito más a la fobia social. Es importante recordar que el miedo es una emoción de las básicas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas de ahí se van a derivar algunas otras y a partir del miedo podemos obtener una respuesta. Su función básica es o atacar o huir. Atacar no me refiero como de, no sé, veo algo que me dé miedo. Por ejemplo, en lo particular les comparto, yo le tengo mucho temor a las arañas. No me gustan las arañas y no por ello quiero decir que voy a irle a pegar a la araña, ¿no? Más bien, atacar es prácticamente sí, enfrentar o tratar de generar alguna conducta o alguna medida que me ayude a enfrentar este miedo, o bien, por lo que les platicaba, la huida, ¿no? Que es prácticamente, dado este ejemplo, correr de la araña, que generalmente es lo que yo hago. Entonces, bueno, a final de cuentas, este miedo nos permite o nos lleva a generar una conducta que de cierta manera nos protege, ¿no? Como si nos mantuviera como en este estado de alerta. ¿Qué pasa con la fobia? Cuando hablamos de una fobia, hablamos de un miedo que ya resulta excesivo, que va a dificultar y que va a permear, como lo hemos platicado en algunas otras áreas, y este miedo entonces resulta irracional. Podemos decir o podemos diferenciarlo de un miedo común, entre comillas, o de la emoción básica, porque a final de cuentas tiende a paralizar incluso a las personas que se exponen ante un estímulo. Por ejemplo, una persona que le tenga fobia, no sé, quizá a un perro, se me ocurre, ¿qué es lo que va a hacer cuando lo ve? Ni siquiera va a estar como en estas dos posibilidades de atacar o de huir. Puede incluso llegar a quedarse paralizado o paralizada por el temor que le puede generar. Entonces, se empiezan a crear también estas medidas o se empiezan a buscar todas estas situaciones que le permitan alejarse completamente de la exposición a este estímulo, sea cual sea. Entonces, es importante destacar estos dos, pues sí, estas diferencias entre estos dos conceptos. Ok, bien, entonces con el caso que creo que me parece muy ejemplificador que nos pone David para cómo ir entendiendo lo que es la fobia social o el trastorno de ansiedad social, como está catalogado en libros de psicología, más la diferencia que hace Ari, podríamos decir que este trastorno causa efectivamente muchísima ansiedad. Todos en algún momento hemos padecido ansiedad, todos en algún momento como un sentimiento, como una emoción, como también mencionaba Ari, el miedo, ¿no? Las situaciones que comentaba David en el caso, ¿no? Yo creo que a todos a veces nos han pasado algunas situaciones así, pero acuérdense que para que se vuelva un trastorno, y lo hemos mencionado en otros episodios cuando hablamos de algún otro trastorno, es que me imposibilite por completo vivir o tener mi vida de manera cotidiana, que me imposibilite disfrutar de algunas cosas que antes me gustaba hacer, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta eso y que esté hecho además la combinación de todos esos síntomas que, por ejemplo, mencionaba David en el caso. No es que pues me dé miedo hablar en público, ¿no? Y ya por eso yo tenga fobia social, sino es el conjunto, la combinación y la intensidad de esos síntomas que sea algo completamente irracional que no me permita poder yo desenvolverme de manera funcional en el mundo exterior, ¿no? Podemos entonces, justo con lo que compartes, Mari, em, definir de cierta manera a esta fobia social como este miedo o este miedo excesivo, reiteramos, un miedo excesivo irracional, o esta ansiedad que se genera a partir justamente de situaciones sociales, ¿no? Que suena un tanto redundante, que claro, va a imposibilitar el desenvolvimiento de una persona ante cualquier cuestión que requiera justamente interactuar con un grupo de personas. Por ejemplo, el hablar en público. Incluso hay personas que el comer o el pensar en comer en público también es algo que se les dificulta, ¿no? Pareciera como un tanto, ¿cómo decirlo? No sé, como que no tiene mucha base, pero a final de cuentas muchas personas lo viven, muchas personas lo sienten y es importante entonces darles el reconocimiento claro que merece este trastorno al igual que cualquier otro. En efecto, ¿no? Cuando tú dices, Ari, la mayoría de las personas que tienen este tipo de fobias suele ser un miedo irracional no específico o específico que deviene en estas mismas sensaciones. Como lo pudimos ver en el caso de Gerald, ¿no? Esta evaluación
también incide en la parte en la que yo me voy a visualizar o voy a crear mi autoimagen, ¿no? Durante, pues, varios momentos de nuestra historia, incluso la fobia social no fue reconocida oficialmente, sino hasta 1980 en el DSM-3, y aunque ya había sido descritamente con anterioridad de forma clínica, ese panorama ha cambiado en los últimos años, ¿no? Produciéndose pues un aumento en el interés y en la investigación de esta fobia, porque podemos encontrar que la parte del mundo se han creado pues bastantes grupos o un entorno completamente digital, el cual permite vivir, ¿no? A través de esta fobia social sin que yo recientemente me dé cuenta que incluso la vivo, ¿no? Incluso puedo decir, no, pues es que a mí no me gusta salir al mercado, yo quiero pedir por delivery mi comida o no tengo que salir al cine porque ya tengo todos los streamings aquí. Pues a la mano en casa, todas estas posibilidades que nos permiten justamente desconectar del entorno. También hay que o se lleva una investigación sistemática sobre cómo es que se podría diagnosticar en estos sistemas de clasificación a la Asociación Psiquiátrica Americana, ya que tiene relevancia en que muchas veces estamos entrando en una negación, ¿no? Sobre esta ansiedad o el propio diagnóstico, ya que muchos estaríamos presentando cualidades o la falta más bien de las cualidades como la asertividad o las habilidades sociales, lo cual nos va a ayudar mucho a la evaluación y a su tratamiento en la actualidad. Ujú. Muchas veces los síntomas no son tomados en cuenta o no se les da la debida importancia por factores externos a los que pudiéramos estar expuestos, principalmente la cuestión de la personalidad. Y es algo que hemos platicado en episodios pasados, entonces a veces también por la opinión pública se tiene esta percepción de, pues es que tengo una personalidad muy introvertida, entonces, yo creo por eso me da pena ir con las personas y platicar y entablar una conversación, ¿no? Em, Como bien lo mencionaba David, ¿no? Con este ejemplo de las aplicaciones, los streamings, bla, 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 a veces es más cómodo, sí, pedir por alguna aplicación, comida, el mandado, lo que sea, cuando a lo mejor y hay algo más, bueno, hay un trasfondo de no solo es una flojera o una comodidad el que yo pueda pedir mis cosas por una aplicación, ¿no? A lo mejor también es justo el que tener que pagarle a la cajera me genera bastante estrés, bastante ansiedad. Y son cosas como muy cotidianas, repito, que también a través de la opinión pública alguien podría invalidar este sentimiento, ¿no? ¿Cómo te puede dar pena, pues, pagarle a la cajera, no? Si es algo como bien básico que tendríamos que hacer todos, ¿no? Este tipo de comentarios, justo repito, invalidan lo que sea que podamos estar experimentando y por eso mismo no le damos como la importancia de vida a los síntomas. Ujú. Ahora, otro punto importante que se me vino ahorita a la mente es que derivado de la pandemia muchas personas generaron también un trastorno de ansiedad social. Entonces, no solo es la cuestión de los pensamientos irracionales, sino también la cuestión de los pensamientos catastróficos que a la vez también pudieran ser irracionales. Entonces, que fueron generando esta situación y lo pudimos ver, más bien se puede observar desde personas muy pequeñas como infantes hasta adultos mayores. Si bien implica y muchos de los factores como de riesgo que pueden detonarlo o las causas, tiene que ver como algunos otros trastornos, sobre todo de la ansiedad, en cuestión como hereditaria, no es regla, pero llega a pasar, ¿no? También tiene que ver con, justo como decimos, en el entorno, ¿no? Hay algunas cosas que hoy en día, o la forma en la que vivimos también hoy en día, da pauta para que o nos guardemos, como comentaba David, o también detonen esa situación, más lo que ya tengo al alcance de que muchas cosas ya las puedo hacer desde mi casa, como podría decir que hasta en cierta forma se retroalimenta esta ansiedad y bueno, puede desarrollarse o detonarla o incrementarla al grado de que, como mencionamos hace rato, para que sea justo un trastorno, sea algo que me impida
hacer mi vida de manera cotidiana y que sea algo completamente irracional, ¿no? Entonces, creo que me parece importante hacer como la distinción de, yo creo que a todos y todas nos ha pasado que hemos sentido, nos da pena, nos da miedo hacer alguna situación, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una muy clara que es, pues, por ejemplo, cuando te traen mal la comida en el restaurante, ¿no? O está fría o no te traen algo que tú pediste o algo está mal de lo que tú pediste, ¿no? Yo como persona introvertida, pues digo, no, pues es que regresarse lo que está gacho, ¿no? O pensamientos irracionales, ¿no? Como menciona Monse, no, pues es que tiene mucha gente el mesero, la mesera, no, no lo voy a molestar, ¿no? Y personas que comen conmigo, que son extrovertidas, que no tienen problema en decir o expresar finalmente su opinión, que también hemos hablado de ese tipo de personalidades, es como, no, pues ¿por qué no vas a decir que no fue lo que pediste, ¿no? O sea, pues, ¿no? Y es como, no, 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 pues, ¿no? Incluso hay sketches de situaciones así en las que muchos se pueden sentir identificados ante esas situaciones, ¿no? El ejemplo que ponía anoche también del cajero, ¿no? Hablar en público y pensar la típica, ¿no? Y que es muy, ¿cómo se dice? Han habido también películas que lo ocupan como referencia, ¿no? No, pues me imagino hasta desnudo, desnuda enfrente del escenario, ¿no? Y te dicen, no, pues entonces imagínatelos a ellos desnudos, ¿no? Entonces, em, bueno, finalmente recordemos algo completamente, es una ansiedad o un miedo desmesurado, o sea, que llega ya ni siquiera a ser ni ansiedad ni miedo, sino literalmente una fobia, ¿no? Algunas situaciones comunes o sociales que también pueden detonar o que pueden ser completamente difíciles de soportar y que nos pueden dar un indicador para decir, puede ser que yo tenga eso y haciendo énfasis como siempre lo hacemos en si muchas de estas características te hacen sentido, si de verdad tu miedo es muy relacional, irracional, perdón, si conoces a alguien que tiene estas características, pues es importante que, ya saben, vayamos con un profesional de la salud para que nos diga qué está pasando realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, interactuar con extraños, con desconocidos, podría ser como algo complicado, insisto, que sea completamente racional, ¿no? Asistir a reuniones sociales, a fiestas, ¿no? Salir a trabajar, salir a la escuela y también con esto de la pandemia, tener clases en línea y hacer home office a muchos les ayudó, pero a muchos también les perjudicó en alguna medida, ¿no? De alguna manera iniciar una conversación para lo que sea, hacer contacto visual incluso con otra persona, em, entrar a una habitación y que pues todo el mundo te voltea a ver, ¿no? Devolver artículos en una tienda, devolver la comida en un restaurante, como ya les contaba, ¿no? No me acuerdo quién más lo mencionó, comer frente a alguien más o hacer algo frente a alguien más, usar un baño público, usar algo del entorno que sea, finalmente sea público, son cosas que nos pueden detonar esta fobia o este miedo irracional que pueden parecer muy comunes, que incluso es algo finalmente parte de la cotidianidad de, de vivir finalmente, ¿no? Entonces, si comienzan a aumentar estos síntomas o si me comienzo a sentir con este miedo racional, sudoración en las manos, tensión muscular, dificultad para respirar, taquicardia, etcétera, y van de la mano con estas situaciones o me pasan en estas situaciones, en la mayoría de ellas, bueno, entonces sería bueno que empezáramos a detectar algunas cuestiones para saber si es necesario que yo tenga algún tratamiento, no necesariamente farmacológico, pero igual podría una combinación de farmacológico con psicoterapéutico que me pueda ayudar a mitigar, controlar estos síntomas o trastornos en caso de que existan, ¿no? Bien definidos y bien diagnosticados. Igualmente, con lo que compartes, Mari, creo que también es importante destacar que aquí la voluntad de querer hacer algo es completamente diferente a la posibilidad que tenga la persona de realizarlo, ¿no? Generalmente también se piensa de, no sé, se me vino a la mente una consulta que tuve hace algún tiempo que me comentaba que en una situación, por ejemplo, en la cual ella quería salir con su familia, salir en esa ocasión, no recuerdo dónde era, me parece que era por un helado, una situación así, ¿no? Algo chiquito para comer con su familia, le generaba realmente bastante ansiedad. Y por más que ella trató de enfrentarla,
la regresó, o sea, Mm. prácticamente, como bien comentabas con estos síntomas, ¿no? Empezó a sentir esta sudoración, la taquicardia, el enrojecimiento, o sea, empezó realmente a sentirse mal, que le impidió continuar con esta situación, tuvo que regresarse a casa y bueno, ya su familia se fue aparte, ¿no? Entonces, en todos estos casos, es justo destacar esto, la voluntad de la persona de hacer las cosas es completamente pues distinta, ¿no? A lo que realmente está sucediendo. No es que no quiera ir, en ese caso ella me decía, es que no es que yo no quiera pasar tiempo con mi familia porque yo los amo, pero es que no puedo. O sea, realmente es un impedimento enorme y es una, en el caso de ella, es realmente forzarse bastante a poder enfrentarse a todas estas situaciones, ¿no? En ocasiones, y justo como parte de este trasfondo, digamos, que trae en la parte cognitiva, pues se puede destacar este temor a sentirse humillado o esta vergüenza a poder sentirse humillado cuando reiteramos, ¿no? Es una creencia irracional o algo que realmente no tiene un fundamento, no tendría por qué tener un fundamento, o bien también que se pueda hacer una evaluación negativa sobre cualquier cosa que esté realizando. Por ejemplo, es que, no sé, si se me vino a la mente algo de una combi o de un camión, es que voy a tocar el botoncito para que me bajen de la combi o para que bajarme de la combi, es que lo voy a hacer mal, es que no me van a escuchar. O sea, empieza como esta parte de la evaluación negativa y anticipar de cierta manera mil alternativas que no sabe realmente la persona, no se tiene la certeza de qué es lo que pueda suceder, ¿no? Y claro, de ahí se va derivando todos estos síntomas que Mari nos compartía. Claro, aunado a todo esto hay que tener, si bien, como lo mencionaba con el ejemplo de pandemia, ¿no? Este trastorno se puede generar en cualquier etapa del desarrollo, independientemente de este evento externo y extraordinario. El punto clave para poder identificar que algo no está marchando de forma normativa es durante la adolescencia, más o menos como alrededor de los 15 años es cuando debemos como de ir observando estos pequeños focos rojos o grandes focos rojos, también va a depender mucho de los síntomas, para que justo podamos acudir con a buscar la ayuda pertinente o bien mamá, papá, cuidador principal si tienen adolescentes en casa y notan que su adolescente tiene estos síntomas y ya lleva de mínimo 6 meses presentándolos, pues bueno, acudir con el profesional adecuado. Igualmente y de forma súper rápida, es una intervención muy breve. También incluso cuestiones psicosociales, como bien comentaba, no recuerdo quién comentaba, está la parte genética que hemos Ujú. platicado con anteriores situaciones, con anteriores trastornos, pero también está la parte psicosocial, ¿no? Me acordé ahorita justo que mencionabas, Monza, las infancias, que a final de cuentas, incluso ciertos estilos de crianza pueden, no es que los vayan a generar, pero pueden propiciar la presencia o el desarrollo de una ansiedad social. Por ejemplo, la sobreprotección, el rechazo parental, son algunos de estas causas, por así decirlo, por así nombrarlas, que pueden conllevar entonces a presentar una fobia social. Aunque el sentir justamente ansiedad en determinadas situaciones sociales es algo relativamente frecuente entre todos y todas, dicha ansiedad no suele alcanzar una intensidad tan elevada, ¿no? Usualmente tenemos este miedo a hablar con alguien atractivo del sexo opuesto, de que alguien que en realidad nos atrae. Empezamos a tener estos miedos, ¿no? Esta evaluación, recomendaría volver a escuchar los podcasts que hemos tenido sobre personalidad y autoconcepto. Al final de cuentas aquí hablamos de que esas interacciones, la intensidad de esta ansiedad también se va a evaluar en que interfiera con la capacidad de una persona, ¿no? Justamente para ser funcional ante estas situaciones, pero no la capacidad adaptativa, ¿no? En esta cuestión, por lo tanto, no es si la persona tiene ansiedad social, sino cuánta ansiedad experimenta, cuánto dura el ataque o el episodio de ansiedad, con qué frecuencia vuelve a ocurrir dicha ansiedad y el grado de la evitación. Ujú. Que se vuelva desadaptativa, como aquí ustedes estuvieron dando un buen de ejemplos, ¿no? Desde dejar de ir, desde ir solo, desde empezar a aislarme. Ujú. Cómo es que esta ansiedad cada individuo la va a padecer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que un temor pues acusado y persistente a una o más situaciones sociales o de actuar en público en las que la persona se ve expuesta a la gente desconocida o al posible escrutinio de parte de los demás
los sujetos temen actuar de alguna manera o mostrar estos síntomas de ansiedad, incluso pensando que la situación podría ser humillante o embarazosa, ¿no? Eh, Aquí la forma en la que nosotros tenemos que trabajar es hacer algo mientras se sabe que los demás estarán observando, ¿no? En cierta medida, evitar que esta evaluación de la conducta sea igual de una forma constante, de una forma personal y que sea distintiva de esta fobia social, ¿no? Evitar el temor continuo a estar en el escrutinio por parte de los demás. Ujú. Generalmente eh, está esta perspectiva de que el escrutinio será embarazoso, humillante, y entonces siempre es una evaluación negativa. Claramente esos son pues síntomas presentes en esta pues en estas conductas, pero nuestra conducta se puede también deteriorar a tener comorbilidades. La comorbilidad es dentro de los criterios diagnósticos tener alguna exposición a otras situaciones que generen pues esta ansiedad, ¿no? Podemos llegar a quedar pues incluso a desarrollar una agorafobia, que es el miedo persistentemente a salir, a estar expuesto al ambiente de forma exterior. Nosotros podemos justamente ya evitar tener algún compromiso con las personas a largo plazo, asistir a fiestas, reducir nuestro círculo social, recibir o percibir estos cumplidos o estas palabras afirmativas, tener problemas de atención o afectivos, ya que yo busco a toda costa evitar ser el centro de atención y entonces pues incluso a dejar de usar algunos espacios públicos destinados a estas mismas situaciones, ¿no? La, la, la frecuencia con estos síntomas que ya hemos hablado, que van desde las palpitaciones, temblar, sudar, la tensión muscular, una sensación de vacío en el estómago y boca seca, son muy similares a justamente a la expresión conductual más habitual de la evitación en la ansiedad, ¿no? Pero aquí lo importante es el foco, el síntoma o lo que hace que esta fobia pues empiece a brotar con la observación constante de los demás y parte de esta característica va de acuerdo a este mismo comportamiento. Aquí también es muy importante que nosotros no debemos de generalizar que esto se justifique o ese comportamiento de evitación se justifique directo al uso de alguna sustancia, ¿no? Por ejemplo, algunas drogas, fármacos o de alguna enfermedad médica que pueda explicar el por qué esta persona empieza a tener este tipo de situaciones. Como les decía, hay otros trastornos de ansiedad que pueden ser la agorafobia, la ansiedad por separación, el trastorno dismórfico corporal, generalizado del desarrollo o el esquizoide de la personalidad, ¿no? Al final de cuentas también tenemos que considerar que la fobia social no se explica tampoco con la tartamudez, con los temblores o la enfermedad de Parkinson o la exhibición de conductas alimentarias anormales como podría ser la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Ujú. Siempre hay que saber que se hace referencia al punto focal o lo que detona estos ataques son situaciones sociales. Ahorita que también David mencionaba las situaciones sociales, si bien mencionabas un poquito más hacia la cuestión de antecedentes, ahorita yo también recordé, y creo que es algo muy importante, tiene que ver con las infancias y las adolescencias, es un factor que puede detonarlo o que puede finalmente influir en el desarrollo con esta combinación de cosas que estamos mencionando para este trastorno. También tiene que ver con el acoso, el bullying en las escuelas, que finalmente, si yo de por sí le puedo tener miedo, que insisto, por eso ahí va la combinación, ¿no? De hablar en público y además tartamudeo, y además me hacen bullying en la escuela, pues entonces la combinación puede ser determinante para que yo pueda desenvolver o desarrollar este trastorno. Entonces, em, también aprovechar para hacer conciencia en ser amable, empático con las demás personas que nos rodean, que puedan tener una comorbilidad o algún otro trastorno que finalmente sea desgraciadamente objeto de burlas o de acoso, sí, finalmente bullying, en el caso de las escuelas, que no va a ayudar en nada
a personas que se sientan ya de por sí con algún otro síntoma o emoción o sentimiento que hemos estado platicando, ¿no? Entonces es como muy importante también saber em, diferenciar o hacernos conscientes de lo que nosotros también podemos, el contexto puede provocar en esta clase de situaciones y hacer como una mesura de evitarnos esta clase de situaciones para no afectar a otras personas, a terceros con esta situación, ¿no? En el caso de la cuestión como escolar, ¿no? También en cuestión de la familia, me acuerdo también hace rato que él lo mencionó también, ¿no? Si no hay como un correcto apego, si hay como cierto abandono, también esto puede devenir de alguna forma en este tipo de trastornos. Entonces, acuérdense que es una combinación de la cuestión biológica, la cuestión de la personalidad, la cuestión del contexto. Entonces, si podemos evitar o contribuir a que este contexto sea como más amigable y evitar, vaya, generar un ambiente más agradable para mejorar las condiciones de todos y todas los que nos rodean, pues entonces también prevenir esa situación. Entonces hay que recordar que muchas veces asociamos este tipo de fobia social a un menor logro educativo, a la pérdida de la productividad laboral, a la falta de progreso laboral o mayores índices de dependencia económica y deterioro grave en el funcionamiento social. Para todo esto, pues los individuos que tienen este tipo de percances pueden llegar a las áreas clínicas, a la parte de trabajar también con algunas otras comorbilidades que se pueden desarrollar, como el trastorno de angustia o el trastorno obsesivo compulsivo, ya que se suma que la fobia social es este trastorno mental grave que puede también tener efectos negativos sostenidos sobre la satisfacción vital o la vida cotidiana. Por lo tanto, también hay que hablar de alguna serie de pensamientos que nos hablen justamente de incluso el retraso en el tratamiento y en el uso de estos servicios. Ya que es para ellos también muy difícil llegar a esta evaluación, a saber o reconocer o mostrar esos índices de la solicitud de ayuda profesional, ya que van en contra de los mismos síntomas, ¿no? Que es por lo menos saber que un especialista los va a evaluar, genera también este tipo de ansiedad. También tenemos que evaluar que el primer contacto pues se tiene que dar a través de la interpretación de las comorbilidades. Nosotros podemos tener o presentar dentro de la evaluación de la fobia social algunas reacciones sobre medir la gravedad que la fobia se estima en el grado en que te interfiere en la vida diaria, incluyendo esta incapacidad para llevar a cabo las relaciones normales o las obligaciones laborales, y se utiliza justamente un modelo, un cuestionario, unos inventarios, también de forma proyectiva, por ejemplo, el modelo de SPIN de Davidson, en el cual justamente de la utilidad de preguntar al paciente, ¿no? ¿Qué te impide la fobia si no tuvieras este problema? ¿Qué diferenciarías qué diferencias produciría en tu vida? No es una historia o no es necesario llegar a una historia detallada sobre el origen de la fobia, pero sí es importante identificar qué factores son las que lo mantienen. Esto se hace a través de entrevistas semiestructuradas, como por ejemplo la entrevista ADIS, que es sobre desórdenes de ansiedad, un inventario de entrevistas, que es el formato pues más utilizado para los trastornos de ansiedad en general, y también sigue los mismos criterios propuestos desde el DSM-4 hasta la actualización del DSM-5, hablando de la exploración para terapeutas ya en el eje 1, ¿no? Aquí estamos hablando también que podemos hacer la entrevista dirigida hacia habilidades sociales de caballo, la cual nos va a ser muy útil para mostrar estas relaciones sociales del paciente, incluyendo pues la evaluación sobre conductas específicas, ¿no? Podemos usar también instrumentos de autoinforme como
el temor y la ansiedad social, la timidez y las habilidades sociales, para ser pues específicos, ¿no? También tenemos la escala de ansiedad social de Lewis, la cual consta de 24 ítems que evalúan esta ansiedad relativa a la interacción social o a la interacción con el público, haciendo una clara pues diferencia entre todo esto, ¿no? La escala SPS, que es la escala de fobia social, que nos habla de Matic y Clark, la cual también ya tiene ítems específicos. Lo importante es que cada uno de los pacientes lleve este autorregistro sobre sus medidas conductuales, sobre las medidas fisiológicas que está constantemente presente, y lo que más se suele utilizar es el desarrollo del programa para el tratamiento de forma conductivo-conductual ante exponer de forma paulatina a estos pacientes, ¿no? Llegando a trabajar en la eficacia de las propias herramientas y la reestructuración cognitiva, así como el entrenamiento en habilidades sociales, como la asertividad, la comunicación, la participación equilibrada con personas de ambos sexos. Aquí, al final de cuentas, incluso hay la posibilidad de crear una atmósfera de grupo para trabajar en la escucha o en el apoyo hacia otros miembros del grupo, ¿no? Reforzando estas aproximaciones sucesivas, como se les decía, a la conducta deseada. Ujú. Entonces nosotros estamos ofreciendo algunos cursos como el taller de relaciones humanas de calidad, en el cual podrás aprender a comunicarte con asertividad e identificar ese tipo de relaciones que son negativas en tu vida, ¿no? Con estas herramientas llegar a conseguir sanas y mejores relaciones tanto en pareja como en grupos de amigos, o nos puedes contactar a través de vía mensaje en nuestras redes sociales como Fogata-Azul en Twitter e Instagram, o mandando un WhatsApp directamente a nuestro número telefónico, el cual es el 55 44 56 98 55. Y si gustas leer sobre qué son fobias y cómo detectarlas, así como los temas que acuden o que son relevantes a esa interacción o a esta forma de llegar a resolver el tratamiento sobre la fobia social, lo puedes hacer en nuestro blog, el cual es proyectofogatazul.wordpress.com. Sería todo por esta ocasión. Espero que esta información pues puedas hacerla llegar a alguna persona que la necesite, y nos estamos despidiendo hasta el siguiente episodio de Psicología en Desarrollo.